Muy buenas tardes. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el doctor Emilio Monzó, les da la bienvenida al acto de homenaje a Jorge Luis Borges, organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales y la Dirección de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Nos acompañan en este evento el representante de la Embajada de Francia, señor Matteo Shapire, la directora de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, señora Andrea Barbieri. Señoras y señores, a todos muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Agradecemos las salutaciones recibidas de las embajadas de Gran Bretaña, Israel, Italia, Islandia, Japón, México, Colombia, Estados Unidos y España, quienes se adhieren a la realización de este acto. Estamos conmemorando el 30º aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges. Este año se están realizando homenajes a nuestro escritor en la Argentina y en todo el mundo. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación se complace en brindar una conferencia para recordar a nuestro más importante escritor. A continuación, escucharemos las palabras de la coordinadora del área de lengua y semiótica de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, profesora Sandra Levigne. Bueno, como representante de la Dirección de Relaciones Internacionales, es un honor para mí formar parte de un acto de homenaje que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación realiza en memoria de Jorge Luis Borges. A continuación voy a contar por qué invitamos o por qué nombramos a los distintos países que Viviana consideró para este homenaje. ¿Por qué Suiza? Porque fue una de las patrias de Borges donde descansan sus restos. Ginebra fue la ciudad de su juventud donde aprendió varias lenguas e hizo amistades que durarían toda la vida. Francia, la lengua francesa fue la primera a la que fue traducida la obra de Borges, y la crítica francesa le dio un impulso internacional como ninguna otra desde los tempranos años 40. Gracias a las traducciones del francés Borges, cobró proyección internacional. Gran Bretaña. Borges tenía sangre inglesa, era bilingüe y leía la Biblia en la lengua de sus mayores, de lo cual siempre se sintió muy orgulloso. Estados Unidos fue el primer país extranjero en invitarlo a dictar clases y conferencias. A partir de entonces viajó muchas veces. Italia. Borges consideraba la Divina Comedia como la obra cumbre de la literatura mundial. Sus aportes críticos para esta obra son decisivos. Amaba y sabía la lengua del Dante. Israel. La admiración de Borges por Israel está presente en su obra. Visitó a Gershom Scholem, especialista en la Cábala en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Dedicó varios poemas a dicho país. Japón. Enamorado de la cultura japonesa, Borges conoció Japón junto a María Kodama y también practicó la escritura de haikus, forma métrica de poesía nipona. Islandia es un país que Borges amó y cantó en su obra. Lo visitó 3 veces en sus últimos años. España y México colmaron a Borges con distinciones y honores.
Colombia, primer país extranjero en otorgarle un doctorado honoris causa en 1963 y fue declarado ciudadano ilustre de Bogotá. Y para mí es un honor enorme que Viviana sea parte de la Dirección de Relaciones Internacionales y que esté ahora dando una conferencia sobre Borges. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la coordinadora del área de lengua y semiótica de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, señora Sandra Levigne. Seguidamente escucharemos las palabras de la señora Viviana Ackerman. Ella es licenciada en Letras y profesora y traductora de francés, especializada en ciencias sociales. Ejerció la docencia en la Universidad de Buenos Aires y en las universidades francesas de Grenoble y Estrasburgo. Actualmente se desempeña como docente a nivel terciario. Coordina talleres de lectura en castellano y en francés en el ámbito de la educación pública. Dicta el taller Borges, los clásicos y los otros, libre y gratuito para la comunidad en el profesorado Alicia Moró de Justo. Es autora de El Divino Desorden, claves para leer a Borges, editado por Capital Intelectual y Eudeva en 2014. Enseña francés, oratoria y expresión escrita en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y hoy está junto a nosotros para disertar sobre el tema Claves para leer a Borges. La escuchamos atentamente y le regalamos este merecido aplauso. Bien. Buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un honor encontrarme en este ámbito tan querido y en un momento tan especial, puesto que, como ya se ha dicho, estamos conmemorando el 30 aniversario del fallecimiento de Borges. Y la Cámara de Diputados de la Nación no podía menos que rendirle un homenaje. No voy a comenzar mi conferencia sin antes agradecer a las autoridades de la Cámara que hicieron posible este evento y en particular a las autoridades de Relaciones Internacionales y de Cultura, sin cuya participación este evento realmente no hubiera sido posible. Me estoy refiriendo al doctor Juan de Dios Cincunegui, a la licenciada Luciana Termine, a la señora Andrea Barbieri del Departamento de la Dirección de Cultura y también a Sandra Lavigne, la directora del área de Lenguas y Semiótica, quien me presentó recién. Bien, entonces, en una clase que Borges dictó en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad de Buenos Aires, en el año 1966, dijo algo que me parece muy pertinente como para abrir esta conferencia. Borges dijo: una de las obras más importantes de un escritor, quizá la más importante de todas, es la imagen que deja de sí mismo a la memoria de los hombres más allá de las páginas escritas por él. Y realmente, luego Borges continúa hablando de poetas ingleses, porque él se dedicaba a la enseñanza específicamente de la literatura inglesa, junto con Jaime Rest, que se ocupaba de la literatura norteamericana. Y yo creo que podemos aplicar perfectamente a la figura de Borges la cuestión de la imagen, y además en el caso de él se trata no solo de una imagen, yo diría de una imagen plural, porque tenemos un Borges escritor, naturalmente, tenemos un Borges traductor, compilador, prologador, profesor, conversador, conferencista y finalmente yo diría esa imagen tan querida para los argentinos y conocida por todos seguramente, es la del poeta, el bardo ciego, que andaba por Buenos Aires con su bastón, que se detenía, que podía conversar con todo el mundo, ¿sí? Y cuya foto también engalana nuestra sala en una de estas dos pantallas, creo. De modo que yo me voy a referir a todas estas imágenes de Borges, voy a tratar de transmitir
las características más importantes de su literatura, y también querría explicar, en la medida de lo posible, cuáles son las mayores dificultades que plantea la lectura de un escritor, por un lado tan famoso, tan nombrado, tan conocido, y leído no tanto por todo el mundo, por las dificultades que presenta. Bien. Empiezo entonces por el escritor. En Borges hay algo que yo denomino en mi libro, El Divino Desorden, el efecto cábala. Ustedes saben que la cábala es un sistema filosófico, religioso, mitológico, judío, que interpreta la creación del mundo y que básicamente se basa en la lectura de los textos sagrados. Cuando decimos los textos sagrados nos referimos en particular a los textos de lo que en hebreo se llama la Torá, el Pentateuco. Los cabalistas leían, releían la Torá y con ello interpretaban el mundo. Por otra parte, los cabalistas tenían una concepción muy particular del mundo, en el sentido de que ellos postulaban que el mundo ha sido creado a partir de las 22 letras del alfabeto hebreo. Con esto se dan cuenta ustedes de cuán importante, cuán fascinante tiene que haber sido para Borges el conocimiento de esta mística judía que plantea el mundo a partir nada menos que de la letra. Y no solo de las 22 letras, sino que hay una letra que es la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto sagrado, ¿sí?, que para los cabalistas contiene todo el universo. Por otro lado, desde el punto de vista de lo que sería la interpretación, los cabalistas plantean un montón de procedimientos hermenéuticos justamente para interpretar estos textos sagrados, y entonces plantean permutaciones de letras, asignaciones de números a las letras. Entonces, por ejemplo, supongamos en la palabra Adán podemos intercambiar las letras y da la palabra nada, o por ejemplo en el primer versículo del Génesis, por la cantidad de veces aparece 6 veces la letra Aleph, y entonces consideran, algunos interpretan que el mundo duraría 6.000 años, etcétera, etcétera. O sea, son distintas interpretaciones. Ahora bien, uno podría decir, entonces, claro, Borges tendría una hebra mística, sería por una cuestión mística, religiosa, que él le daba tanta importancia, no solo, digo, a la cábala, sino también a la teología en general. Borges era un apasionado lector de los teólogos, ¿sí?, de Basílides, de Orígenes, de los padres de la Iglesia, de la Biblia, desde luego. Bien, en realidad lo que Borges solía decir y repetir es que para él la teología en particular es una rama de la literatura fantástica. Entonces Borges toma estos planteos de la cábala y de la teología para ficcionalizarlos y para con ellos hacer literatura. De modo que la relación que Borges mantiene con la cábala y en general con la teología y con la mística es una relación que podemos considerar que es de orden lúdico, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablo yo del efecto cábala? Porque como ven ustedes, los cabalistas se inclinan sobre estos textos sagrados a fin de interpretarlos, yo diría, incesantemente. Entonces, en esta incesante interpretación, lo que va sucediendo es que cada nueva interpretación, lejos de desplazar a las anteriores, se suma, acrecentando la interpretación, en este caso, por ejemplo, del Génesis o de Éxodo o de los distintos libros que configuran el Pentateuco. De modo que a Borges le fascina este procedimiento hermenéutico, le fascinan todas estas cuestiones de cómo el mundo se crea a partir de la letra. Y por otro lado, él nos coloca a nosotros como lectores de su obra, como si nosotros fuéramos cabalistas, digamos así, y como si nosotros tuviéramos que ponernos a interpretar la obra de él a partir de arduas operaciones como hacían los cabalistas, ¿sí? Es como si la literatura de Borges se cabalicizara, digamos así, y nosotros nos convertimos en exégetas, en hermeneutas, en intérpretes, que naturalmente nos tenemos que poner a estudiar y a trabajar, porque la gran parte, no diría toda, pero gran parte de la producción literaria de Borges exige de parte de su lector un trabajo. Entonces, este efecto cábala, ¿sí?, que se manifiesta
en la necesidad de interpretar yo diría en distintos niveles. Por ejemplo, muchas veces uno está leyendo un cuento y no sabe quién es el narrador, porque justamente se produce como un efecto de irrealidad y el narrador queda como perdido y no sabemos ya quién está hablando. El ejemplo paradigmático de este efecto es el cuento El Inmortal, donde comienza a hablar un personaje que parece que es un tribuno romano y después resulta que es Homero y después resulta que es un anticuario y finalmente el lector ya ni siquiera sabe quién es el que está hablando. Se trata de un cuento donde el personaje busca la inmortalidad, la encuentra y por supuesto descubre que es algo absolutamente atroz. Bien. Por otro lado, el efecto Cábala tiene lugar, yo diría, con lo que se llamaría la abolición del yo, es decir, la nadería de la personalidad, como la llamaba Borges, en el sentido de que esto va muy ligado a lo que dije recién, ¿no? En el Inmortal, o también en muchos otros cuentos de Borges donde este fenómeno se verifica, pero particularmente creo que el ejemplo paradigmático sería el del Inmortal. Por otro lado, se desestructuran en los cuentos de Borges muchas veces el tiempo y el espacio, ¿sí? No es fácil muchas veces recomponer la trama. A veces la trama es sencilla. Por ejemplo, el cuento El Zahir. Se trata de un personaje que es Borges, que se encuentra con una moneda después de haber enterrado a la mujer amada. En fin, esa moneda le es dada en un vuelto cualquiera porque entra para tomarse una caña, para olvidar. Y resulta que esta moneda produce efectos terribles, espantosos, ¿no? Y entonces Borges necesita liberarse de esa moneda y finalmente termina haciéndolo, digamos, en el Zahir la historia es muy sencilla. Borges finalmente se libera de la moneda, sabe que se va a volver loco muy poco tiempo después, pero en el medio se incrustan en el relato una serie de reflexiones acerca del dinero, acerca de las monedas, acerca de la mitología, etcétera, etcétera, que de repente hacen que la trama del cuento mismo quede sepultada debajo de esta escritura que es tan extraordinaria y tan poética. Bien, por otro lado hay que decir que Borges es un sujeto completamente contradictorio, no solamente es plural, sino que es muy contradictorio, porque Borges dice, se contradice, se pelea consigo mismo, ¿sí? Entonces, en esta cuestión de lo contradictorio y lo plural, uno puede observar que hay muchísimas facetas que efectivamente en muchos puntos entran en contradicción. Por ejemplo, hay un texto de Borges que se llama Epílogo, que él escribió para sus falsamente llamadas obras completas, que se llama Epílogo justamente, donde él habla de la discordia íntima de su suerte. Y cuando él habla de esa discordia, yo creo que se está refiriendo, por ejemplo, a su doble origen inglés, por un lado, y criollo, a cierta contradicción o tensión interna que él tenía, digamos, entre la pluma y la espada. También se podría pensar en su timidez versus ese carácter pendenciero que tenía Borges, al que me voy a referir ahora mismo, o dentro de poquito. Borges es un autor que tenía, como bien saben ustedes, una gran fascinación por el pensamiento y comparte con Valéry justamente esta cuestión. Hay una cita de Valéry muy sencilla, muy breve, que dice: hay dos peligros que no cesan de amenazar al mundo, el orden y el desorden. Y yo creo que esta cuestión del orden y el desorden efectivamente es una de las obsesiones de Borges, y de ahí, digamos, el nombre del ensayo que yo escribí, el divino desorden, que por otro lado no es una expresión mía. El divino desorden es una expresión que está tomada de un cuento de Borges que es La Biblioteca de Babel. Entonces, para de alguna manera conjurar este desorden, este caos extraordinario del mundo, es que Borges, entre otras cosas, construye series, es decir, series en su propia literatura que va armando, que son muy formales, que tienen un rigor muy grande, y aquí cabe citar una frase del propio Borges que aparece en un cuento que se llama Clon Ukvar Orbis Tertius, donde dice: encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas
y no de ángeles. Ven ustedes, de ajedrecistas, o sea, con la precisión de la pieza que tiene que calzar, ¿no?, de la formalidad propia del ajedrez. Y por último, una frase que también me parece pertinente en relación con la dicotomía caos y cosmos, es un dicho de un célebre crítico que se llama Jaime Alasraqui, que refiriéndose a Borges dice: el caos del mundo y el orden creado por el hombre podrían considerarse como la ordenada y la abscisa de su mundo narrativo. O sea, ven que entonces el orden y el desorden son elementos que ocupan un lugar importantísimo, sobre todo el desorden y cómo conjurarlo. Entonces, en relación con, siempre seguimos con el Borges escritor, en relación con cómo conjurar este desorden, hay una cantidad de series, como les decía, y yo voy a empezar por leer un pequeño fragmento que corresponde a un texto de otras Inquisiciones que se llama El Vathek de William Beckford, que bueno, no viene el caso, es una crítica literaria, pero hay sencillamente un párrafo que me pareció muy interesante porque realmente ilustra la cuestión de la importancia que Borges le otorga a la serie. Dice así: dice, tan compleja es la realidad, tan fragmentaria y tan simplificada la historia, que un observador omnisciente podría redactar un número indefinido y casi infinito de biografías de un hombre que destacaran hechos independientes y de los que tendríamos que leer muchas antes de comprender que el protagonista es el mismo. Simplifiquemos desaforadamente una vida. Imaginemos que la integran 13.000 hechos. Una de las hipotéticas biografías registraría la serie 11, 22, 33. Otra, la serie 9, 13, 17, 21. Otra, la serie 3, 12, 21, 30, 39. No es inconcebible una historia de los sueños de un hombre, otra de los órganos de su cuerpo y otra de las falacias cometidas por él, otra de los momentos en que se imaginó las pirámides, otra de su comercio con la noche y con las auroras. Ese remate poético típicamente borgiano, ¿sí? Entonces yo me voy a referir a algunas de las series que crea Borges, pero en particular a la que me parece la más emblemática y seguramente la más famosa, que es la que toma como matriz el Aleph. Supongo que muchos de ustedes conocen ese cuento, pero no obstante yo voy a referir muy brevemente el argumento como para que se entienda. El protagonista es el propio Borges, que acaba de perder a la mujer amada, Beatriz Viterbo, y entonces decide todos los años hacer un culto de la difunta, y para ello no elige la fecha de la muerte, elige el cumpleaños de Beatriz. Entonces, todos los años, el 30 de abril, visita la casa paterna de Beatriz Elena Viterbo, que está ubicada en la calle Garay, en el sur de Buenos Aires, en la cual se encuentran el padre de Beatriz y el primo hermano, Carlos Argentino Daneri. Y entonces, con los años, va, digamos, adquiriendo cada vez más confianza con estos dos personajes, y Carlos Argentino Daneri le confía que está escribiendo un poema monstruoso donde piensa versificar todo lo que hay en la tierra. Bueno, en un determinado momento Daneri le pide a Borges que le haga un prólogo, que le haga de intermediario para conseguir un prólogo de Álvaro Millán Lafinur. Borges decide olvidarlo, dejarlo caer, y luego, unos meses más tarde, Daneri lo vuelve a llamar a Borges desesperado porque le dice que van a demoler la casa de la calle Garay y que en esa casa está alojado su Aleph. Dice, mi Aleph, lo van a destruir. Entonces Borges, que se da cuenta de que Daneri está loco, se encuentra con él y es conducido a la calle Garay, al sótano de la casa, y Borges tiene la posibilidad de observar ese objeto maravilloso que se llama el Aleph, que como ven ustedes tiene todo que ver con la Cábala, porque en él está contenido, como les contaba, el universo todo. Bien, yo en esta conferencia elegí este fragmento para leerlo en voz alta porque me parece que es, a mi juicio, una de las cumbres de la literatura mundial. Así que voy a leer la experiencia de Borges frente al objeto maravilloso que es el Aleph.
Dice así: el diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi, en un traspatio de la calle Soler, las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi, en Inverness, a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi, a un tiempo, cada letra de cada página. De chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi, en un gabinete de Alkmaar, un globo terráqueo entre 2 espejos que lo multiplican sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio, en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi, en un escaparate de Mirzapur, una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi, en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Bien. Entonces, podemos decir que este objeto maravilloso, donde está todo lo que hay, todo lo que hubo, todo lo que habrá, y también visto desde todos los ángulos y con todas las miradas, ¿sí?, bien podría ser, dado que Borges se declaraba agnóstico, ¿sí?, un elemento que viene a colmar el vacío de lo divino. ¿Me explico? A ver, ustedes saben que Borges se declaraba agnóstico, es decir, agnóstico es quien no abre juicio. El ateo dice Dios no existe. El creyente dice yo creo en Dios. El agnóstico, ¿qué dice? No sé. El agnóstico es agnóstico. La gnosis es el conocimiento. Entonces, yo tengo para mí que Borges tenía una nostalgia de alguna manera, ¿sí?, de haber tenido, le hubiera gustado tener una experiencia mística, ¿sí?, y entonces construye este artefacto maravilloso donde está todo lo que hay, todo lo que hubo, todo lo que habrá, y además, en este mismo cuento, antes de relatar esta experiencia, él mismo se pone a sí mismo en serie con otros místicos como el profeta Ezequiel,
como Alanus de Insulis, como el persa Atar, ¿sí? O sea, él mismo se pone como si él mismo fuera un místico, de modo que podríamos pensar que son maniobras literarias, de algún modo lúdicas, que llevan al escritor a colmar ese vacío de lo divino que tal vez le hubiera gustado. Le hubiera gustado tener una experiencia mística, pero no la tuvo. Entonces, la manera de conjurar esa pérdida o esa falta o ese vacío es la construcción de esta serie. Entonces digo, el Aleph es el elemento matricial, claramente, ¿sí? Pero hace serie con otros. ¿Con qué elementos o con qué otros, como diría Borges, artificios congéneres, que es una expresión que aparece en el cuento, hace serie este objeto, esta esfera maravillosa que contiene el universo? Bien, el primer elemento, el primer objeto, el primer artificio es el saír. El saír es una moneda común y cualquiera, en Buenos Aires es una moneda de 20 centavos, ¿sí? Pero que tiene la cualidad de enloquecer. En otros lugares y en otros tiempos cobró otras formas, por ejemplo, fue un astrolabio, fue una veta de mármol, fue el fondo de un pozo, fue una brújula, fue un ciego, ¿sí? En Buenos Aires es una moneda de 20 centavos y tiene una cualidad, y es que quien la recibe se enloquece, se obsesiona y no puede pensar en otra cosa que no sea el saír, que por otro lado tiene reminiscencias con la cábala, con el libro del Zohar, con el Bahir, con elementos de la lengua hebrea, o sea que como ven ustedes, la cábala en Borges anda casi siempre entreverada, como diría él, ¿no? Entonces, de alguna manera podríamos pensar que esta moneda, el Sair, es una suerte de contracara del Aleph, porque así como en el Aleph se veía todo, el Sair no permite ver nada, ¿sí? Es otro de los objetos maravillosos que tiene otra cualidad. El libro de arena, que probablemente ustedes conozcan, es un libro mágico, se llama de arena porque es infinito, no tiene principio, no tiene fin, su numeración es caótica, por ejemplo, después de la página 20 viene la página 2080, las ilustraciones pueden observarse una sola vez, quien las mira no las volverá a ver nunca más, y también obsesiona, provoca insomnio, acentúa la misantropía, y Borges decide perderlo, porque también es él el personaje, y decide dejárselo así, olvidadito, sin que nadie lo mire, en un estante de la Biblioteca Nacional de la que fue director. También, no les dije que el Sair lo pierde en un vuelto que entrega, y tampoco hace nada para que se destruya o se demuela la casa de la calle Garay, es decir, que estos objetos maravillosos siempre tienen el destino de perderse, de desaparecer o de ser destruidos. La escritura de Dios, otro cuento del Aleph. Básicamente se trata de un sacerdote azteca que es aprisionado por los españoles, sometido a tortura, encerrado en una celda espantosa en un subsuelo y condenado, bueno, a este sufrimiento. Pero él, que fue sacerdote de una divinidad azteca, él sabe que su Dios ha dejado escrita, o encriptada, mejor dicho, en algún lugar del universo, una sentencia mágica, ¿sí? Que es como una suerte de Aleph, que le va a dar todo lo que hay, y que fundamentalmente le va a dar la libertad, el poder, la juventud. Entonces, después de mucho cavilar y observar, se da cuenta a través de una rendijita que le permitía al mediodía observar que pasaba un jaguar o tigre. En el cuento aparecen estas dos palabras para nombrar al animal. Se da cuenta de que efectivamente su Dios dejó la frase en el pelaje del tigre, y muchos años le lleva a descifrarla, muchos años, y son 14 palabras y 40 sílabas que el lector nunca conocerá, pero que a Sina Khan le permiten tener una experiencia mística tan extraordinaria y maravillosa que no quiere pronunciar la frase, ya no le interesa. Y ahí volvemos a la abolición del yo, porque él dice, ya no soy Sina Khan, ya no soy nadie. Después de haber tenido este contacto con Dios, ya nada me interesa. Eso es entonces la escritura de Dios. Luego, en otro cuento muy posterior, hay una sola palabra, una palabra de la lengua islandesa, que, como decía antes Sandra Lariña, los islandeses, digamos, Islandia fue un país amado por Borges, visitado varias veces. Entonces hay una palabra que
condensa toda la literatura de un pueblo que es el pueblo de los urnos. Entonces hay un escaldo, o un poeta islandés, que dedica su vida entera a averiguar cuál es esa palabra. Y una vez que la consigue, ¿sí?, nuevamente tiene un contacto místico con la divinidad y decide quedarse callado y no pronunciarla nunca más. De modo que la palabra, podemos decir, se pierde en el silencio. En cuanto a la biblioteca de Babel también es un universo, un mundo, libro, ¿sí?, donde está también todo lo que hay, y los bibliotecarios, que son los habitantes de la biblioteca, andan errando por la biblioteca en busca de un libro sagrado, ¿sí?, que les descifre el universo todo. De modo que la biblioteca de Babel, al igual que el jardín de senderos que se bifurcan, donde también tenemos un laberinto, donde también hay un laberinto y hay, digamos, una suerte de Aleph ficcional, porque en el jardín de senderos que se bifurcan están todas las ficciones del mundo, todas, con todos los desenlaces posibles, ¿sí? Entonces ven ustedes que esta matriz del Aleph se repite también en la biblioteca de Babel. Lo que tenemos que pensar, eso sí, es que a diferencia de la causa absoluta en la que pensaba, por ejemplo, Santo Tomás y en la que piensan los teólogos, para Borges se trata siempre de causas completamente contingentes y completamente azarosas y de alguna manera lúdicas, y con ellas juega. Entonces, esto en cuanto a la serie del objeto maravilloso, Aleph, como objeto matricial y sus congéneres. Luego tenemos una serie de lenguajes utópicos o inconcebibles, cuyo ejemplo probablemente más conocido sea el idioma analítico de John Wilkins, donde, John Wilkins es un personaje que realmente existió en el siglo XVII, que fue inglés, que efectivamente inventó un lenguaje, pero en realidad el lenguaje que presenta Borges en su ensayo /cuento, que en realidad Borges también juega mucho con la ruptura de los géneros, porque uno empieza a leer un cuento y resulta que es un ensayo, o empieza a leer un ensayo y resulta que es un cuento, un poema, un poco como pasa con el Aleph, ¿sí? Este idioma es tan delirante que dice lo siguiente. Les voy a leer un momento en el que el idioma analítico de John Wilkins categoriza a los animales, ¿sí? Entonces dice así: en sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etc. N, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. O sea, como ven ustedes, es un ordenamiento, una taxonomía del mundo completamente delirante. Asimismo, en la biblioteca de Babel también aparece una lengua, digo inconcebible, porque fíjense la lengua que aparece en la biblioteca de Babel. Dice: antes de un siglo pudo establecerse el idioma, un dialecto, escuchen bien, samoyedo-lituano del guaraní con inflexiones de árabe clásico. O sea, inconcebible, ¿sí? Bueno, asimismo, en el informe de Brody también hay una lengua delirante, donde no hay clases de palabras, donde solamente hay raíces, que es una lengua hablada por la tribu de los Yahoo. En el vocabulario delirante de Funes el Memorioso, Funes, por ejemplo, desecha el sistema decimal y en vez de decir, por ejemplo, 19, quiere decir, dice Bernardino Rivadavia; en vez de decir 62, dice Máximo Pérez. O sea, en vez de seguir la economía del sistema decimal, hace proliferar los nombres de una manera totalmente delirante. Del mismo modo, Funes el Memorioso nombra, por ejemplo, el vaso de agua apoyado sobre la felpa azul a las 7 de la tarde del día tal, pero visto desde este ángulo, y desde el otro ángulo va a recibir otro nombre, y así es una proliferación totalmente delirante, como ven ustedes, de nombres. Es una proliferación, como diría Borges, desaforada y completamente antieconómica.
Bien, he nombrado los más importantes, digamos, de las series. Ven ustedes que se van creando series, que uno lo lee, lo relee a Borges y va encontrando estas series que se van armando naturalmente en la lectura y sobre todo, yo diría, en la relectura. La serie de la paternidad fantástica. Muchos de ustedes probablemente conocen el poema del Golem, ¿sí? El Golem es una criatura que pertenece a la tradición mística, cabalística judía. Gustav Meyrink, ¿sí? Autor austríaco, escribió una novela que se llama El Golem, que a Borges lo impresionó muchísimo. Incluso Borges le dedica un parágrafo al Golem en su manual de zoología fantástica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese poema? Hay un rabino, Judá León, en Praga, que quiere crear una criatura a partir de arcilla, de tierra, ¿sí? Y entonces tiene que pronunciar el nombre sagrado. El nombre sagrado de los cabalistas, que es el tetragramaton, es decir, las cuatro letras que configuran el sagrado nombre de Dios. Lo logra, pero resulta que la criatura que obtiene es tonta, es torpe, y lo único que puede hacer más o menos es barrer la sinagoga, ¿no? Entonces Judá León mira tristemente a su criatura y se pregunta: ¿qué habré hecho mal para que este hijo mío salga de esta manera? Esta misma idea, como tal vez algunos de ustedes ya habrán adivinado, aparece en las ruinas circulares. En las ruinas circulares hay un personaje, un hombre que se dirige a un lugar bastante indefinido, probablemente del continente americano, seguramente, para soñar a un hijo. Entonces decide soñarlo y decide trabajar para soñarlo, ¿sí? Y ese hijo, ¿sí?, va a ser invulnerable al fuego. Y al final del cuento él descubre que pasa por las llamas y que él mismo es invulnerable al fuego. De modo que él es soñado y se produce esta puesta en abismo de las cajas chinas, de una que va siendo encastrada dentro de la otra, ¿sí? De modo que se produce esta paternidad donde se engendra un hijo a la manera de los sueños. La misma idea, trabajada desde la juventud y la vejez o la madurez, la tenemos en otro cuento de Borges que se llama El Otro, en el libro de arena, ya más tardía y maduramente, pero se trata de la misma idea. Entonces la idea, digo, de esta paternidad fantástica u onírica, también la vemos trabajada en una serie, por ejemplo, en estos 3 relatos. Y una última serie, que es muy breve, es la de lo que se llama las distopías. Ustedes seguramente saben que es una utopía, es decir, es un mundo, un universo feliz, donde todo es perfecto, donde todo es maravilloso. La distopía es exactamente lo contrario, es un universo espantoso, asfixiante, horrendo. Y Borges hace 2 relatos gemelos, que son la Biblioteca de Babel y la Lotería en Babilonia, ¿sí?, que también hacen serie. Y tal vez en menor medida con algunos aspectos de otro relato que ya he mencionado, que es Tlön Uqbar Orvisbertius, que se encuentra en Ficciones. Bien, entonces, el Borges escritor, como les decía, provoca el efecto cábala, que nos hace trabajar. Y de alguna manera el efecto cábala también está causado por la presencia de la enciclopedia, o sea, de los nombres enciclopédicos, de nombres de ríos, de países, de lugares, de continentes, de personajes históricos, algunos reales, otros imaginarios, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que saber, que me parece que es una de las claves más importantes para leer a Borges, es que Borges, en su literatura, es muy pendenciero. Ustedes seguramente deben conocer un verso que él escribió en un famoso poema que se llama Remordimiento, que escribió muy pocos días después de la muerte de la madre. La madre de Borges murió a los 99 años, número muy del gusto de Borges, que también él nació en 1899. Perdón, perdí el hilo. El poema Remordimiento, gracias. En el poema Remordimiento, entonces en ese poema hay un verso donde él dice, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, ¿no? Lo recuerdan, lo conocen, no he sido feliz. Bueno, no voy a recitar todo el poema, pero en un momento dice, me legaron
valor, no fui valiente. Bien. Y esto tiene todo que ver con que Borges tenía, por el lado materno, ¿sí?, una ascendencia de familias criollas, de una familia criolla, patricia, en la cual había habido muchos militares que participaron en las gestas de la independencia, de lo cual él se sintió siempre muy orgulloso, y sobre todo en la poesía él se queja, ¿sí?, de no haber empuñado la espada, de no haber tenido en sus manos un puñal, una daga, una cimitarra, distintas armas blancas más que las armas de fuego, porque bueno, le hubiera gustado tener ese valor que habían tenido sus antepasados. Y por otro lado, Borges era un gran admirador de la épica, es decir, ustedes saben que todas las literaturas nacen con la poesía y con la épica, cantando a los grandes héroes que normalmente empuñan la espada o empuñan algún tipo de arma, ¿no? Entonces, la hipótesis que yo tengo es que Borges, que además consideraba que pelear es una fiesta, lo dice con estas mismas palabras, en Evaristo Carriego, dice: pocos han considerado, muchos se han dado cuenta de la índole sexual del tango, dice, ¿no? Porque el tango, claro, se bailaba entre varones al principio, pero pocos han advertido su índole pendenciera. Y termina diciendo en ese mini capítulo de Evaristo Carriego que pelear es una fiesta. Entonces, la hipótesis mía es que esa cuestión pendenciera que él no lleva a cabo naturalmente en un cuerpo a cuerpo, porque no empuñó ninguna espada ni ninguna daga, la lleva a cabo en un duelo, en un desafío que Borges establece nada menos que con su lector. O sea, ¿cuál es el pacto de lectura? Esto, es decir, soy desafiado en un duelo, ¿sí? Un poco lo que pasa en el relato policial del que Borges era lector muy devoto. Ahora me voy a referir al Borges compilador. ¿Por qué le gustaba tanto el relato policial? Primero, porque decía que el relato policial venía a poner orden en un mundo lleno de desorden, o sea, de nuevo la cuestión del caos y del orden, ¿no? Y segundo, por esta cuestión intelectual y por esta cuestión del razonamiento al que él le otorga tanta importancia. Bueno, esto digamos en cuanto al Borges pendenciero, que yo digo que es una especie de compadrito de las letras, esta es la idea, ¿no? Y es una de las razones de las dificultades que plantea a la hora de leer, especialmente su narrativa y también sus ensayos, no tanto su poesía. El Borges traductor también es conocido, tal vez no tanto. Borges nace en un hogar bilingüe donde se hablaba el inglés y el castellano de una manera tan, pero tan indistinta que él mismo cuenta que siendo bastante mayorcito se dio cuenta de que estaba hablando dos lenguas, porque pasaba de la una a la otra de una manera tan natural que verdaderamente su bilingüismo viene desde la cuna, ¿sí? Por otro lado, Borges tenía una personalidad francamente políglota, porque cuando él vivió en Ginebra, donde recibió una educación en un bachillerato en el Collège Calvin, ¿sí?, él se enseñó a sí mismo la lengua alemana para leer sobre todo a Heine y a Schopenhauer. Con un diccionario aprendió solo la lengua alemana y también aprendió solo la lengua italiana, porque era un gran amante de la Divina Comedia, ¿no? La comedia, como la llama Boccaccio, la Divina Comedia. Borges tenía un viaje muy largo que hacía para ir a la biblioteca donde tenía un puesto muy modesto, y en ese viaje en el tranvía se llevaba unos ejemplares muy pequeñitos dentro del bolsillo de una edición bilingüe de la Divina Comedia que estaba en inglés y en italiano. Entonces empezaba a leerla en inglés, leía todo un canto, pasaba al italiano, volvía al inglés, hasta que llega un momento en que no vuelve más al inglés y la lee totalmente en italiano, ¿no? Quiero decir con esto que su facilidad para los idiomas, como ven ustedes, su amor por aprender los idiomas es inmenso. Entonces, en el Borges traductor tenemos este carácter políglota, por un lado, el hecho de que también fue un gran traductor. Su primera traducción la hizo a los 10 años. Tradujo El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Y fue graciosa la anécdota porque como firmó Jorge Borges y el padre se llamaba Jorge Guillermo, todo el mundo creyó que la traducción era del padre, no de él, que tenía nada más que 10 años, ¿no? Borges tradujo, por otro lado, a autores como Edgar Allan Poe, a Kafka, a Wells, a Kipling, a Hermann Hesse, a James Joyce, tradujo del alemán, del francés y del inglés. Y como traductor era terriblemente irreverente. Él tenía la
teoría de que el famoso adagio latino traductore traditore es una estupidez, ¿no? Y decía que los traductores enriquecemos, me incluyo porque pertenezco al gremio, enriquecemos, ¿sí?, la inmensa librería internacional. Como decía él, gracias a mi desconocimiento del griego, tengo en mi casa una librería internacional, dice, de la Odisea. Y por otro lado, ya desde muy temprano, reflexiona sobre la traducción, escribe básicamente 3 artículos, Las 2 maneras de traducir, de 1926. Digo la fecha porque realmente 1926, tiene 26, 27 años, nada más. Y ya, digamos, tiene muy clara su posición que no va a cambiar respecto de la traducción. Borges defiende la traducción infiel, la traducción creadora y perifrástica, y ataca de alguna manera la traducción totalmente literal, ¿sí? Desafía de esta manera a muchos teóricos de la traducción. Hay que decir, por otro lado, que tiene un antecedente muy noble en cuanto a la irreverencia que es una actitud muy propia de la literatura argentina y de la periferia, y sobre todo de los años 20 en la literatura argentina, y el precursor de este carácter irreverente de la traducción es nada menos que Sarmiento. Porque Sarmiento, en el Facundo, pone un epígrafe atribuido a otro autor, porque bueno, ahí es otro juego que hace Sarmiento, donde dice: las ideas no se degüellan. O sea, deliberadamente no dice no se matan, dice se degüellan, porque está haciendo, como ven ustedes, toda una alusión a la mazorca y a las cuestiones políticas internas argentinas. Entonces, digamos, en esa línea Borges lo sigue Sarmiento. Borges, respecto de Sarmiento, a un pequeño paréntesis, tuvo actitudes muy contradictorias, porque en su juventud lo denostó y en su madurez lo admiró. En su juventud, Borges era defensor de Juan Manuel de Rosas, por ejemplo. En El tamaño de mi esperanza habla de don Hipólito Yrigoyen y de don Juan Manuel como de nuestros grandes caudillos. O sea, Borges ha cambiado, digamos, ahí podemos ver, no sé tanto si se puede decir el carácter contradictorio, sino más bien cierta evolución ideológica que, como todo sujeto, Borges también experimenta, ¿sí? Y bueno, y los textos, o los otros 2 textos son las versiones homéricas y las traducciones de las Mil y una noches, donde se refiere a muchas traducciones, pero hay una anécdota que es muy linda y que me gustaría referir, porque la verdad que es muy, muy simpática. La primera lengua que traduce las Mil y una noches a una, digamos, los primeros en traducir las Mil y una noches que están escritos originariamente en árabe y en persa a una lengua occidental son los franceses. Y el primer traductor es Galland, no me acuerdo si es Pierre Galland, Galland. Perdón. Me parece que es Pierre Galland, muchas gracias. Aquí mis alumnos me ayudan como siempre. Pierre Galland. Y bueno, y resulta que cuando otros traductores fueron a buscar el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa a los originales, resulta que no lo encontraron, porque es una invención de Galland. De ahí digo que este es un cuento de los más famosos, ¿no? Hay que decirlo. Entonces digo que es interesante este festejo que hace Borges de esta traducción irreverente, enriquecedora y creadora. El Borges compilador también es muy importante porque ustedes saben que en el año 45 él, junto con Adolfo Bioy Casares, fundan el Séptimo Círculo, que es una colección de novelas policiales que ingresan a la lengua española de la mano de Borges, precisamente, porque hasta ese momento no había traducciones del género policial que, hay que decirlo, en la década del 40 todavía era considerado un género menor, no tenía la envergadura que tiene hoy ni remotamente. Entonces, Bioy Casares y Borges traducen un montón de novelas policiales, ¿sí?, que configuran el Séptimo Círculo. Ellos en rigor están 10 años solamente. Después, por cuestiones internas de la editorial, etc., en el año 55 el director es otra persona, Carlos Frías, pero la colección va a seguir llevando el sello Borges, Bioy Casares hasta el año 83. O sea que la compilación de las novelas es importantísima para la difusión del género policial. Por otro lado, junto con Silvina Ocampo y también con Bioy Casares, compilan la famosa antología de la literatura fantástica, ¿sí?, y con Bioy Casares los mejores cuentos policiales, ¿sí? Luego tenemos al Borges prologador, ¿sí?
el que escribió prólogos para la revista El Hogar, para las revistas más diversas que ustedes se puedan imaginar, que en sí mismos son verdaderas piezas literarias y verdaderas joyas retóricas y que se pueden leer muchísimos de ellos como poesía. La verdad es que Borges, que elegía además lo que prologaba, era totalmente caprichoso y prologaba exactamente lo que se le daba la gana. No seguía los cánones de lo clásico, sino que prologaba autores completamente ignotos, que no conocía a nadie y que de esa manera circulaban en nuestras letras. El Borges profesor, ¿sí?, que afortunadamente para nosotros ha culminado, como diría Mallarmé, en un libro, el libro Borges Profesor, establecido por Martín Arias y Martín Adis, que fue publicado póstumamente. Son las grabaciones de las clases con las cuales yo abrí esta conferencia, con una de las citas que les contaba las múltiples imágenes que deja un escritor. Borges Profesor era, bueno, se podrán imaginar ustedes, era muy desacartonado, las clases de él eran muy amables conversaciones y como examinador en los exámenes lo que hacía era un amable coloquio y dice en un momento, bueno, yo tuve que desaprobar, en fin, a 2 alumnas que insistían en no saber nada, pero como diciendo, yo realmente no me interesaba, digamos, ni aprobar ni desaprobar, porque toda la cuestión protocolar, la cuestión disciplinaria, ¿no?, de las instituciones a él, por supuesto, no le interesaba. Pero ese Borges Profesor, la verdad es que es hermoso, es un hermoso libro de clases dictadas en el año 66. Me voy a referir por último, casi por último, al Borges conferencista. La verdad es que Borges tuvo un destino literario antes de nacer prácticamente, porque su familia ya había decidido que él fuera escritor, de modo que él no tuvo que preocuparse para ganarse la vida. No nació, como muchos creen, en el seno de una familia rica. Sí era una familia patricia, como les contaba, una familia de la clase media con una posición relativamente cómoda, pero de ninguna manera eran ricos. Pero claro, cuando muere el padre, en el año 1938, ¿sí?, Borges, que ya había ganado dinero escribiendo por acá, por allá, los múltiples artículos que escribió, ahí realmente sí necesitó un trabajo y entonces consiguió un puesto muy modesto en una biblioteca del sur de Buenos Aires, en la biblioteca Miguel Canet, de la cual hay unas anécdotas que son una más desopilante que la otra, no me puedo detener ahora, pero son muy graciosas. Pasó, dice él, los 9 años más desdichados de su vida, porque parece que los compañeros vivían hablando de fútbol y contando chistes verdes, ¿no? Y entonces él sufría mucho y se refugiaba en la azotea o en el sótano, donde por ejemplo escribió la biblioteca de Babel, ¿no? El hombre no perdía el tiempo. Entonces, cuando por razones políticas, digamos, llega, digamos, el peronismo, Borges es desplazado de este puesto tan modesto, lo nombran inspector de aves y corrales, esta es la manera de despedirlo, y entonces, bueno, Borges tiene que ganarse la vida y empieza a dar conferencias con mucha dificultad. Esto realmente para mí siempre es inverosímil, me cuesta creerlo, pero con mucha dificultad, era terriblemente tímido y empieza de a poquito a dar conferencias por aquí y por allá, que también afortunadamente para nosotros han terminado en forma de libro. Dio múltiples conferencias, pero de aquellas que terminaron en forma de libro voy a nombrar 7 noches, que son 7 conferencias hermosas que dictó en el Teatro Coliseo en 1977. Luego Borges Oral, 5 conferencias que dictó en la Universidad de Belgrano. Y por último, Arte Poética, que en realidad lo había escrito, lo había pronunciado, como les contaba, en la Universidad de Harvard. Luego, bueno, están los múltiples libros de conversaciones con Borges. Conversaciones que mantuvo con figuras conocidas y desconocidas. Por ejemplo, dentro de las primeras podemos citar a Antonio Carrizo, a Osvaldo Ferrari, a Fernando Sorrentino, a Roberto Alifano, a Jean de Milleret, de los extranjeros. Los franceses fueron de los primeros, a Charbonnier, que también le hizo unas entrevistas hermosísimas, ¿sí?, y que circulan, ¿sí?, que circulan en forma de libro. Eso entonces en cuanto a este Borges conferencista, y finalmente esta imagen que tenemos del bardo ciego, del caminante, que conversaba, como les decía, realmente con todo el mundo,
con todo el mundo, persona que lo parara en la calle, de la mano de cualquiera de sus acompañantes, Borges le dedicaba un saludo y se ponía a conversar, tanto si fuera conocido como famoso, con cualquiera Borges conversaba. Entonces, y esta oralidad afortunadamente se fue desparramando por el mundo porque como se convirtió en libros, como les digo, libros que por otro lado fueron traducidos a múltiples idiomas, configuran otro de los aspectos de Borges. Digamos que podríamos decir que hay un Borges escrito y un Borges oral, que es hay una parte del Borges escrito, mejor dicho, que procede de esta oralidad, de todo este despliegue de la oralidad, ¿no? Oralidad que también está ligada, hay que decirlo, con la ceguera. No nos olvidemos de que Borges se queda ciego definitivamente en el año 55, cuando escribe el famoso poema de los dones, ¿sí? Digo, se queda ciego definitivamente porque se podría decir que en 1955 Borges pierde su vista de lector para siempre. En realidad él tuvo lo que se podría considerar lo que él llama un lento crepúsculo, ¿sí? Porque él sabía que se iba a quedar ciego porque pertenecía a una familia, él fue la quinta generación de ciegos que murieron, como dice él, sonrientes y valerosos, ¿sí? De modo que para él no fue algo terriblemente traumático, no fue algo súbito, repentino, sino que ya sabía que le esperaba este destino. Y lo decía por el hecho de que es para mí muy conmovedor pensar en un conferencista que se encuentra frente a un público multitudinario, porque realmente las conferencias de Borges eran tan multitudinarias que había gente hasta en la calle, digamos, y que esa persona sentía el calor humano de la gente, pero no los podía ver. Y tampoco podía establecer el contacto visual, ¿sí?, que uno establece con las personas que lo escuchan, digamos. Entonces, digamos, es para mí por lo menos muy conmovedor pensar en esta cuestión de su ceguera que ocupa también gran parte aparece, digamos, muy presente no solo en la conferencia sobre la ceguera que está en 7 noches, sino también y fundamentalmente en la poesía, ¿no? En el poema de los dones, que cuando lo nombran director, porque claro, cuando se produce el cambio político, ¿sí?, en 1955, para desagraviarlo, lo nombran director de la Biblioteca Nacional, ¿sí? Entonces él escribe ese famoso verso que dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Y sigue hablando, ¿no?, en relación con su ceguera. Entonces, recapitulando, Borges entonces es un escritor que genera, digamos, en el lector este efecto cábala, como yo les decía, por ser, como decimos, un compadrito de las letras. Estas dificultades para leer a Borges, ¿sí?, también tienen que ver con el hecho de que Borges no hace literatura, digamos así, como la mayoría de los escritores, con las peripecias de sus propias vidas, con encuentros, desencuentros, amores, viajes, frustraciones. En Borges esto también está un poco en la poesía, pero Borges hace literatura con la literatura, con la filosofía, con la teología, con la cábala, con la historia, con la geografía, con la historia de las religiones, ¿sí?, con múltiples saberes, con la geometría, la matemática, con múltiples saberes. Entonces, claro, esto también genera resistencia, porque paradójicamente el escritor de los espejos, que ustedes saben que era una de las grandes obsesiones de Borges, no nos proporciona un espejo donde mirarnos. El lector de Borges no se identifica con los personajes. Por otro lado, Borges no es un escritor de personajes, es un escritor fundamentalmente de tramas. Entre otros elementos del efecto cábala podemos situar las rupturas de pacto de género. Uno empieza a leer un cuento, por ejemplo, Pierre Menard, autor del Quijote, y resulta que es un ensayo de teoría literaria. O uno empieza a leer el cuento El Aleph y resulta que tenemos un poema incrustado, y así sucesivamente los géneros se entremezclan entre sí. O sea, hay una ruptura de pacto, lo cual también constituye, se dan cuenta ustedes, un desafío cuando uno lo está leyendo. Entonces, para ir terminando, yo diría que, sobre todo a los aspirantes a lectores de Borges, yo les recomendaría que empiecen por el Borges oral.
por el Borges de las conferencias, por el Borges de las clases. Digo esto, y de las conversaciones, naturalmente. ¿Por qué digo esto? Porque en esos libros ustedes van a encontrar todos los temas de Borges, todos. La filosofía, la divinidad, el tiempo, el espacio, el infinito, los tigres, los laberintos, la abolición del yo, etc. Todos los temas están ahí. Pero lo que no tenemos en esta dimensión es el elemento pendenciero. No tenemos el desafío. Por lo tanto, son textos muy acogedores, muy afables, muy hospitalarios, donde el lector se familiariza con esos temas, ¿sí? Entonces, si uno leyó las conferencias y luego lee un cuento como Tlön Uqbarror Tertius, o un cuento como El Aleph, o un cuento como El Inmortal, o como 3 versiones de Judas, o tantos otros cuentos que plantean un montón de desafíos, uno ya está mucho más avisado de todo eso. El lector está provisto de muchos elementos, ya está por de pronto familiarizado. También es importante saber como clave esta cuestión del duelo, del pacto de lectura como duelo. Entonces uno ya está preparado y lo va a enfrentar de otra manera, entre otros modos, releyendo. Porque en Borges la relectura es fundamental. La relectura es importante, yo como profesora de literatura siempre sabemos que la relectura es importantísima, pero la relectura es, sobre todo en Borges, es un elemento, es una clave más para leerlo. De modo que yo le diría aceptar este pacto de lectura. También es importante saber maniobrar con los elementos enciclopédicos, porque si yo tomo un cuento de Borges y en la segunda línea encuentro con, no sé, con el nombre de algún país oriental y corro al diccionario, es imposible leerlo. Entonces yo diría que uno tiene que dejarse llevar, como diría él, por esa música verbal, terminar el cuento o el ensayo, entender lo que entienda, no importa, y después en las sucesivas relecturas sí, buscar los nombres de lugares, de países, de personajes, que por otro lado Borges juega mucho con eso, porque mezcla personajes históricos reales con personajes totalmente ficticios, con nombres de su propia familia, ¿sí? El nombre Acevedo, el nombre Otálora, el nombre Suárez, aparecen en sus cuentos, por ejemplo, en El Muerto, ¿sí? Juega mucho con los nombres Aslan, aparecen muchos nombres de su propia familia, entremezclados con próceres, con personajes históricos, demás. Y por último, yo diría que para poder disfrutar de Borges, otra clave, aparte de la lectura y de la relectura, yo diría que para ir cerrando es poder alternar lectura de Borges con otros autores, porque Borges nos invita mucho a leer a otros autores, ¿sí? Nosotros en el seminario que llevamos adelante en el profesorado de la Alicia Moro de Justo, algunos de mis alumnos están aquí presentes, que se llama Borges, los clásicos y los otros, vamos de Borges a autores clásicos y luego volvemos a Borges y luego leemos a otros autores que por ahí no son tan conocidos, pero es importante la alternancia, digamos, para poder disfrutar de los distintos sabores. Y también para entenderlo a Borges, porque como él en su literatura despliega tanto el ala crítica y habla tanto de Kafka, de Stevenson, de Chesterton, de Melville, de Flaubert, ¿no? Entonces es importante leer un poquito a esos autores y volver a él y releerlo, porque de esa manera, naturalmente, lo vamos a disfrutar mucho más. Bueno, y por último, la verdad es que lo que desearía después de esta conferencia es que se despierten ustedes el deseo de leerlo o de releerlo, nada más. Merecido aplauso para la licenciada Viviana Ackerman. Muchas gracias. De esta manera culmina el acto de homenaje a Jorge Luis Borges. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos han acompañado, de la profesora Sandra Levigne, por supuesto de la licenciada Viviana Ackerman y por supuesto de todos ustedes. Les informamos que quienes deseen adquirir el libro El Divino Desorden, claves para leer a Borges, pueden hacerlo aquí a un precio promocional y la tenemos a la autora, así que seguramente se los va a autografiar. Muchas gracias por acompañarnos y por haberlo hecho posible. Hasta el próximo encuentro.